Cuando se genera comunidad, se genera también inconformidad ciudadana. La red social Twitter jugó un papel fundamental ahí. Sirvieron de denuncia para injusticias, para defender a un preso político. Comienzan las personas a entender que no están solos. Sí, a mí me gusta decir que el periodismo independiente comenzó desde el mismo momento en el que Fidel Castro y su proceso, que él le llama revolucionario, comenzó a coartar la libertad de expresión, ¿no? En el momento en que él empezó a cerrar periódicos, en el momento en el que él comenzó a eliminar canales que no podía controlar y a ejercer el poder absoluto y un monopolio de la información. A partir de ahí, comenzaron voces alternativas a emitir información, a emitir opinión, a tratar de rearticularse de nuevo. Lo que pasa es que todo lo que fueron los años 60, 70, 80, 90 fueron muy duros porque al depender solamente del papel impreso, por supuesto que el poder en Cuba tenía muchísimo control, ¿no? Y logró ejercer un verdadero monopolio con respecto a la información sobre Cuba. Todo lo que se emitía sobre Cuba al mundo era a través de papel y a través del monopolio de Fidel Castro, ¿no? Y de su discurso, de su narrativa, que siempre era a su favor y muchas veces ocultando la verdadera realidad de lo que se estaba viviendo en Cuba, ¿no? Con excepción, algunas voces comenzaron a salir poco a poco. Lo que pasa es que con la blogósfera, que es un fenómeno que comenzó alrededor del año 2008, se amplificaron esas voces y se multiplicaron esas voces. Y además de eso se multiplicó también su alcance, porque al tener como base la Internet, por supuesto que llegó a muchísimas más personas. Joanny Sánchez tuvo ahí un papel fundamental porque ella, que siempre ha sido una persona muy curiosa y con mucha habilidad para la tecnología, logró entender muy bien la herramienta de Internet y lo que eran los blogs en aquel momento, ¿no? También la red social Twitter jugó un papel fundamental ahí. En su propia casa, Joanny dio cursos a colegas y a interesados de manera general, no solamente gente que ella conocía, ¿no? En general muchas personas, incluso de provincia, viajaban a La Habana a aprender cómo abrirse un blog, a aprender cómo tener y llevar una cuenta de Twitter, que cuando aquello en Cuba, al no tener internet, se hacía a través de SMS con el costo de $1 por cada tweet. Y fueron tiempos de mucha efervescencia porque o sea, se destilaba mucha adrenalina en cada información que se emitía desde Cuba, ¿no? Era como lanzar una botella al mar, decía Giovanni, recuerdo, ¿no? Con un mensaje que uno no sabe, ¿no? Uno tiene esa ansiedad de que lo pueden leer, pero uno no sabe a ciencia cierta si lo están leyendo. Ese fue el momento en el que comenzaron a surgir otras narrativas de Cuba y empezó a desarticularse ese gran monopolio, ese gran muro informativo que levantó Fidel Castro con una Cuba que no existe, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco ese muro se fue levantando gracias a esos blogs, a esos tweets, y también sirvieron de denuncia para injusticias, para defender a un preso político, a un periodista que estaba siendo injustamente detenido, un activista que estaba siendo golpeado o vigilado en su vivienda. Sirvió también para eso, no solamente para contar lo que estaba pasando, sino también para denunciar. Sin ese punto, no se puede hacer la historia, ¿no? De lo que fue la blogósfera. Después nació Voces Cubanas, que fue una plataforma que reunió todos esos blogs. Y ya ahí en un solo clic podías tener acceso a todos estos pequeños blogs con diferentes perfiles de fotografía, de crónicas, de noticias. Y para mí fue el despertar de muchísima gente que tenía muchas ganas de contar y no tenía cómo hacerlo, ¿no? Ya en los años 2014, 2015 surgieron todos estos medios independientes que hoy podemos disfrutar y que además han ido creciendo a medida que han pasado los años, ¿no? Ellos también encontraron, por supuesto, la gran ventaja de cómo Cuba ha ido poco a poco llegando al siglo XXI y cómo la Internet ha servido eh,
de herramienta fundamental para que se difundan estos medios y para que llegue a más personas, ¿no? Yo creo que el punto más importante de esto fue el 2018, diciembre de 2018, cuando finalmente los cubanos pudieron tener internet en sus móviles y poder elegir qué querían consumir, porque antes en los parques wifi, en los hoteles, como era tan caro y de tan poco acceso, los cubanos apenas podían comunicarse con su familia, ¿no? Eran muy pocos los que decidían destinar ese tiempo y esos recursos a informarse. Hoy por hoy no es así. Los medios cubanos tienen muchísimos lectores dentro de Cuba y es una buena noticia porque si bien con lo que te decía del 2008 se abrió una grieta en ese muro informativo del monopolio que tenía el discurso oficial en Cuba, a la altura de hoy ese muro ya no existe. Entonces ya en esa época, si bien es cierto que antes existían otros medios, se consolida un ecosistema de medios, un ecosistema que permite una pluralidad de enfoques, pero también una pluralidad de temas. O sea, surgieron periódicos diarios que son eh, muy extensos en su agenda, pero también periódicos muy puntuales que tocan temas medioambientales, de género, de la agenda LGBTI, y se diversificó muchísimo lo que se estaba contando en Cuba. O sea, aquí lo fundamental de este punto, ¿no? En el que se expande el acceso a Internet y, por supuesto, estos medios empiezan a tomar más fuerza, es que más allá de que se rompe este monopolio que tenía el gobierno, se empieza a tejer una fortaleza en la sociedad civil desarticulada. Comienzan las personas a entender que no están solos, que esto que me está pasando a mí le está pasando también al otro, porque las redes sociales, los medios independientes generan comunidades y en esas comunidades que se pueden manifestar lo mismo en un grupo de Facebook, que en un perfil de Facebook, no solamente en estos grupos de provincia o grupos, por ejemplo, de animalistas donde hacen denuncias y reportes, ahí se genera comunidad. Y además de eso, se consume una información que los medios están todo el tiempo intentando ocultar. Y allí, cuando se genera comunidad, cuando se genera sinergia, se genera también una inconformidad ciudadana que va tomando fuerza, porque hasta el otro día los cubanos estaban en la sala de su casa quejándose de la situación que estaban viviendo y maldiciendo su situación, ¿no? Maldiciendo sobre todo también al poder, ¿no? Que son los culpables del desastre que se vive en Cuba. Y ahora no es así, ahora pueden compartir eso con otras personas y cuando se genera sinergia dentro de una sociedad tan dañada como la cubana, en la que no hay absolutamente ninguna posibilidad de ejercer en la vida presencial una comunidad, o sea, ejercer el derecho a la asociación, como en otros países, porque eso está penado por la ley. Eso genera agendas, genera discursos políticos que hasta el momento estaban totalmente anulados. Y yo creo que en buena parte esa fuerza de lograr crear esa comunidad fue lo que desencadenó lo que ocurrió el 11 de julio de 2021, cuando en prácticamente todas las provincias del país, muchas ciudades se levantaron en protestas antigubernamentales que al día de hoy están catalogadas como las más grandes de la historia de Cuba. Y yo creo que es importante también ver esa fuerza que generó el periodismo independiente, el periodismo ciudadano, la fuerza que tomaron los cubanos al estar conectados entre ellos. El poder en Cuba lo primero que detectó como una amenaza en su contra fue esa fuerza del poder ciudadano. Yo siempre pongo, por ejemplo, o sea, porque ilustra la fuerza que tiene el poder de la inconformidad en las redes sociales, ¿no? Está el caso del movimiento San Isidro, que fue uno de los grupos que más influencia, a mi juicio, tuvo en lo que tuvo que ver directamente con las protestas ciudadanas, más allá del 11 de julio, porque antes del 11 de julio recordemos que hubo una cadena de protestas en las calles mostrando inconformidad. ¿Por qué razón menciono esto? Porque el movimiento San Isidro usó la Internet y las redes sociales como una herramienta
de inconformidad, de mostrar inconformidad y una herramienta de convocatoria también. Yo creo que el gobierno ahí comenzó a entender la fuerza que tenía esa herramienta, ¿no? Que no era una herramienta eh, que lo iban a poder aprovechar. Ellos en un momento intentaron aprovechar la Internet a su favor y lo han seguido intentando y no van a dejar de intentarlo. Pero en ese terreno yo creo que nosotros le ganamos la partida. ¿Por qué? Porque ellos no tienen eco, no tienen sintonía en el pueblo. Entonces, desde el primer momento que Luis Manuel o Michael cogieron una pantalla y se conectaron directo a Internet, en vivo, por Facebook, y lograron emitir su mensaje, ellos encontraron la sintonía y tú podías ver en directo cómo se conectaban miles de cubanos a escuchar eso que ellos tenían que decir. Entonces, yo creo que ellos no logran eso cuando tú ves sus transmisiones, tanto de los que están en Cuba como de sus voceros fuera de Cuba, no alcanzan ni dos conectados. Y lo que se conecta muchas veces son grupos de personas que están como decimos nosotros, para darle cuero, ¿no? Para decirle a ustedes en qué mundo viven, ¿no? Entonces yo creo que el éxito que tuvo el periodismo ciudadano, el éxito que tuvo esa articulación que se logró a través de las redes sociales y de fortalecimiento de la sociedad civil, se notó en esa explosión masiva que hubo en las calles el 11 de julio y además de eso se ha seguido notando en esa fuerza que tú encuentras muchas veces en las directas de cubanos que están todavía dentro de Cuba, viviendo las penurias que se están viviendo dentro de Cuba, la miseria, y no solamente buscan directamente resolver un problema, sino condenar lo que está pasando, ¿no?